Buenos días, estimados seguidores de Norte Sostenible. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Piura Sostenible. En esta ocasión nos acompaña el reconocido biólogo y experto en gestión hídrica, Paul Viñas, con quien vamos a conversar acerca de esta problemática que viene aquejando a la región desde hace varios meses y vamos a ver también propuestas de solución. Este es un espacio en el que discutimos junto a expertos y líderes sociales en torno al desarrollo de nuestra región Piura. Vamos a conversar con él. ¿Qué tal, Paul? Buenos días, ¿cómo estás? Hola Raf, ¿qué tal? Buenos días. Entiendo que vienes de Huancabamba, que has Sí. hecho un viaje por trabajo, y además yo quisiera empezar preguntándote, Paul, a ti, para ti el tema de la crisis hídrica no es una cosa nueva, porque vienes trabajando desde hace muchísimo tiempo en Ujú. gestión de agua, ¿no? Vienes trabajando. Cuéntanos un poco cómo has venido trabajando este tema y por qué a ti no te sorprende ya que estemos en una crisis hídrica. Sí, bueno, es bastante amplio y profundo el tema, ¿no? Quizás en este momento yo quisiera abordar desde el punto de vista más humano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo nosotros como personas para enfrentar esto que ya es una realidad, que hasta hace unos años atrás lo veíamos como algo lejano, algo que podía venir, quizás para algunos era simplemente teórico o utópico, ¿no? Que lo del cambio climático, pero ahora lo vemos es una realidad, ¿no? Que todavía hay gente que se rehúsa a creer que son eventos cíclicos, que son eventos que ocurren en el planeta Tierra cada cierto tiempo, ¿no? Pero la realidad y lo que está pasando no es aislado, ¿no? No es Piura ahora con la sequía, sino vemos noticias de todo el mundo lo que está pasando, ¿no? Sequías, inundaciones, huracanes y muchos fenómenos climáticos que finalmente están afectando vidas humanas, ¿no? Economía, ¿no? Entonces es ahí donde tenemos que ver qué estamos haciendo, ¿no? Cómo nos adaptamos, cómo reaccionamos a esto y no esperamos que siga ocurriendo, ¿no? De repente de que se nos viene un niño o quién sabe si la sequía seguirá, todavía es algo impredecible, ¿no? O sea, como contexto, tú nos dices, Paul, que estamos viviendo un cambio climático que es una realidad, aunque todavía hay gente que es escéptica, pero esto del cambio climático no es una cuestión nueva, ¿no? O sea, ustedes, por lo menos, yo recuerdo haber conversado contigo Sí. años 2010, 2011, y con mucha más gente que estaba vinculada a temas medioambientales y de sostenibilidad, que ya se hablaba del cambio Sí, climático y de ese desequilibrio mundial. sí, ¿Por qué crees que hemos perdido más de una década y no hemos prevenido todo lo que se nos venía? sí. Solo un dato, en época de universidad, ¿no? Terminé en 2000, en el año 2000 en la Universidad Nacional Uh -huh. y ya en algunos cursos con los profesores veíamos esto, ¿no? El tema del cambio climático. Ya nos daban algunas pinceladas todavía, no tan recurrentes como ahora, pero ahora vemos la realidad, ¿no? Entonces, qué es lo que ha pasado y qué es lo que no hemos hecho? ¿No? Es reaccionar, ¿no? Que estamos, que cómo pasamos de toda una etapa teórica de planificación, eh, tenemos o se han creado muchas instituciones, ¿no? Hay planificación desde diferentes sectores, ¿no? Siempre se oye el cambio climático, el tema de la naturaleza, el tema del medio ambiente, pero finalmente cuando vemos en la acción, o sea, eso termina relegado a casi nada, ¿no? De cosas que podamos ver sobre el terreno, ¿no? Por ejemplo, áreas recuperadas, ¿no? Si tenemos, claro, cuántas áreas se han perdido, por ejemplo, por deforestación, por ampliación de la frontera agrícola, tala, quema, etcétera, etcétera, pero lo tenemos bien mapeado, ¿no? Tenemos mucha tecnología, ahora imágenes satelitales, vuelo de dron, todo, pero ahora daría gusto ver áreas reforestadas, áreas recuperadas, ¿no? Pero en eso nos quedamos cortos, ¿no? O sea, estamos Quizás. en el Uh diagnóstico y además -huh. tú hablas de que tenemos muchísima información disponible con la Tecnología, tecnología, exacto, pero de ahí no se pasa al plan de ejecución. sí. O sea, de que todos pongamos nuestro granito de arena, ¿no? Quizás que queremos
echarle la culpa a los que toman decisiones, ¿no? O sea, a la gente que está quemando, a los que están ampliando la frontera agrícola, a los que desperdician el agua, a los arroceros ahora. Pero en realidad, ¿qué hacemos nosotros? Ya vamos a entrar a esa etapa de las soluciones, pero tú escribías una columna que publicamos en Norte Sostenible hace poco, el tema de que no hemos aprendido nada de la sequía del 2016, una sequía bastante parecida a la que estamos viviendo ahora. Han pasado muchos años y efectivamente no hemos aprendido. Cuéntanos, por favor, cuál es la lectura que tú hiciste aquella vez. Sí, o sea, el tema no pasa. Tenemos dos reservorios, ¿no? Son reservorios emblemáticos a nivel mundial. El reservorio San Lorenzo es el primero en Sudamérica, un ejemplo de una colonización, un valle que antes era desértico, ahora en lo que se convirtió, ¿no? Un ejemplo a nivel mundial. Viene Poechos, ¿no? A reforzar eso. Nuestra región se ha caracterizado, ¿no? Pues una región agrícola, ¿no? Pero de ahí a mirar, ¿no? Un poco más allá, ¿no? A ser estratégicos, ¿no? De ver si necesitamos tanto el agua, ¿no? Para la agricultura, para mover la economía, para nuestro uso doméstico. ¿Qué estamos haciendo en la parte alta, ¿no? O sea, ¿quiénes han puesto ahí un granito de arena? ¿Quiénes están apoyando a las comunidades que están batallando, ¿no? Y que desde ya da gusto que comunidades antes hayan tomado la iniciativa de crear áreas de conservación sobre sus fuentes de agua, ¿no? Porque ellos se benefician, son los primeros que se benefician. Y lo que ellos ya no usan llega hacia los reservorios, ¿no? Está bien que Pochos se alimenta la mayor parte de Ecuador, pero poco podemos hacer ahí, ¿no? Por territorio, ¿no? Nos toca hacer en nuestro territorio, ¿no? Cómo poder recuperar todas esas cuencas que se están perdiendo, ¿no? Cómo poder ayudar a hacer las cosas mejor, ¿no? Efectivamente, un poco para poner en contexto a los que nos están siguiendo tanto por Facebook Live como por TikTok Live, Piura se abastece a través de una infraestructura hídrica que tiene como ejes principales dos reservorios, el de Poechos y el de San Lorenzo, ¿no? Que brindan agua tanto para la agricultura como para el consumo humano. Pero luego tenemos las partes de las cuencas altas de los páramos andinos, que son una suerte de grandes reservorios o colchones de agua que almacenan agua durante época de lluvia y que luego en época de sequía la van soltando poco a poco. En ese sentido, hay una gran importancia, Paul, y la mayor parte de gente no sabe de dónde viene el agua, ¿no? Solamente ellos creen que abren el caño y tienen agua. Pero, ¿cuáles son los orígenes de esa agua que llega a nuestras casas, Paul? Sí, pues bueno, no, a todos nos enseña el ciclo del agua, ¿no? El agua del mar se evapora, forman las nubes, llueve y se forman los ríos, ¿no? Y en Piura no es ajeno, no es distinta la realidad. Bueno, tiene mucha de coherencia. Las nubes no precipitan, pero aquí hay un detalle que acá en Piura poco se sabía, poco se ha difundido, ¿no? Y que nosotros lo hemos visto o documentado con los estudios que estamos haciendo, el monitoreo que estamos haciendo hidrológico en los páramos y en los bosques de neblina, en las partes más altas de Piura, sobre los 3.000 metros de altura, ¿no? En Piura hablamos de una altura máxima de 4.000 metros, ¿no? Entonces no hay nieves. Entonces, en este monitoreo lo que vimos, ¿no? No descubrí, nos dimos cuenta que llueve todo el año. En el páramo y en el bosque de neblina llueve todo el año, ¿no? Y hay una buena cantidad que aporta. Y es por eso que esas cuencas que tienen páramos y bosques de neblina nunca se secan, ¿no? Tenemos el río Quirós, el río Macará, que siempre están aportando agua, ¿no? Y son ríos que nacen en territorio peruano, ¿no? Y que aportan al Chira y al Poechos y a San Lorenzo, ¿no? Entonces, ahí tenemos un detalle para tener en cuenta, ¿no? Y darnos cuenta de la importancia que tienen los ecosistemas en la parte alta. Otro punto es que lo que no se precipita, ¿no? Y que se queda como vapor de agua, como neblina, ¿no? Es interceptado por la vegetación, ¿no? Y esa interceptación también aporta. O sea, ¿no? Las plantas retienen el agua. Sí, cuando el vapor del agua forma nubes o neblina, choca con la vegetación, se precipita
y forman estas gotitas de agua, las gotas de rocío que aparecen en la vegetación. Y eso cae lentamente hacia el suelo y obviamente ayuda a mantener Y por o eso es importante incrementar. reforestar. Por eso es importante mantener la vegetación o recuperarla, ¿no? Que es lo, mantener, nosotros siempre decíamos, ¿no? Con los amigos conservacionistas, en las instituciones donde he trabajado, hay que salvar lo que ahora está en pie antes de que desaparezca, ¿no? Por diferentes razones. Y también de la par ir recuperando, ¿no? Para que no nos gane el tiempo, porque sabemos que una recuperación del ecosistema es muy lenta, ¿no? Los árboles crecen lentamente, para recuperar un páramo que ha sido degradado, que ha sido quemado, donde ha habido mucha ganadería, es diferente, ¿no? Por ejemplo, este aporte, solamente un dato, en estudios que han hecho en Colombia, el aporte de la neblina es el 30% de toda la cantidad de agua. Eso es un buen, la cantidad de agua, ¿no? Si lo vemos por áreas, hectáreas. Efectivamente. Paul, vayamos al tema de las causas. ¿Cuáles creen que son las causas, además del cambio climático, obviamente, que es una cuestión mundial? Mira lo que ha pasado en Valencia, ¿no? Lo que está pasando todo hecho de huracanes, sequías en otros extremos del país, del mundo. Pero además del cambio climático, ¿qué otras en nuestra región, ¿no? ¿Qué otras causas tenemos para que se haya incrementado estos desequilibrios? Sí, mira, vamos a buscar culpables, ¿no? Creo que debería llamarnos otra vez a la reflexión, pero ya en el sentido de poder tomar acción, ¿no? Se planifica, se sabe en los reservorios cuánto de agua se tiene, ¿no? Porque son como un vaso regulador, ¿no? Y sabemos cuánto de agua se tiene retenida ahí, ¿no? Después del periodo de lluvia, ¿no? Entonces, en base a eso se hace la planificación del año para saber, ¿no? Cómo vamos racionando, en qué vamos utilizando y cómo vamos a llegar hasta el siguiente año, ¿no? O sea, ahí Entonces, hay un tema de gestión de reservorios. del agua, ¿no? Que tiene sus propios actores, ¿no? Cómo se decide esa gestión, ¿no? Entonces, ahí también, ¿no? Pero también va acompañado, ¿no? De todo, ¿no? Por eso hablaba al comienzo de cómo nosotros nos involucramos, cómo en la ciudad, desde las casas, ayudamos también a gestionar, no desperdiciar el agua, ¿no? A no darnos a veces el lujo de tener el grifo abierto mientras nos demoramos en la ducha 1 hora, o mientras nos cepillamos los dientes, o a veces las goteras del lavador, etcétera, todo suma, ¿no? A nivel de todas las áreas que tenemos, ¿no? Cerca de 300.000 hectáreas de cultivos, ¿no? Todavía hay una tarea ahí que hacer, ¿no? No vamos a culpar en tal o cual cultivo, sino ya existen las tecnologías, ¿no? Y hay empresas que ya se han posicionado y que usan tecnología de riego por goteo, riego por aspersión, ¿no? Pero todavía en muchas áreas del valle seguimos regando por inundación, ¿no? ¿Por qué no apoyamos a esos agricultores a que se modernicen, ¿no? Y implementen esos sistemas, ¿no? Riego por goteo y optimizar agua, y seguramente el agua nos va a alcanzar, ¿no? Bueno, uno de esos cultivos, hay que decirlo, es el arroz, que llega por inundación, Paul. Sí. ¿Y qué podemos hacer para reconvertir cultivos ahí? ¿Quiénes son las instituciones que deben ir de la mano, ¿no? A la reconversión de cultivos, a asesorar a los agricultores un poco para que vean que estamos con déficit hídrico y que migren hacia otros cultivos que además son rentables también, ¿no? De hecho, solamente ahorita el contexto que estamos viviendo, ¿no? Con esta inauguración del puerto de Shanghái, hay que ver qué es lo que demandan los chinos, por ejemplo. Los chinos no le vamos a vender arroz porque son la potencia que vende arroz, ¿no? Exacto, Entonces, hay que ver, ¿no? Ya están ahí promocionando la demanda de arándanos y muchos otros. Y de pitahaya. ¿No? Y acá ya tenemos, ¿no? Y son estas grandes empresas que están con alta tecnología y que están produciendo en los valles de Piura, ¿no? Sí, Pero ¿por arándano, qué no? estamos produciendo. ¿Por qué? Efectivamente, No. justo en la inauguración del megapuerto de Chancay. Y la pitahaya también, Paul, la pitahaya está muy demandada en mercado asiático. También, ¿no? Entonces, o sea, hay muchas alternativas, ¿no? Y cómo poder desde los actores directamente involucrados incentivar, ¿no? Para que los agricultores puedan reconvertir, ¿no? De créditos, ayudarles, tecnologías, ¿no? Con profesionales que les ayuden a la agricultora cómo manejar, ¿no? Es difícil, ¿no? En la sierra ya agricultores manejan sistemas de riego, porque también se están
adaptando, ¿no? Porque viven cerca de las fuentes de agua, también pasan periodos críticos, ¿no? Entonces, todo eso es, ¿no? Y sobre todo también ver que esos reservorios que tienen más de 60 años, ¿no? Cómo le prolongamos ese tiempo de vida evitando la erosión, ¿no? Que la erosión, todos sabemos, se produce por la alta deforestación, la erosión del suelo y la lluvia, ¿no? Que es tan erosiva, ¿no? Y acarrea todo el sedimento hacia los ríos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no hay vegetación. Entonces, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cuánto de esto hemos avanzado en reforestar, no? Hay casos aislados como nomás lucecitas o pequitas ahí en toda la región, pero ojalá fuera al revés. En tema de infraestructura hídrica, Paul, nos hemos quedado en hace 50 años, ¿no? Velasco inauguró el reservorio de Poechos y después no se ha hecho más. Junto a San Lorenzo son infraestructuras antiguas que no han recibido mantenimiento, perdón, pero no nos hemos preocupado por avanzar. Sí, o sea, ya toca, o sea, estamos pensando y todavía seguimos con proyectos que los tenemos pensados hace varios años, que están ahí, ¿no? Y ver si se van a dar, pero de ir avanzando con otras alternativas, ¿no? Desde donde nos toque hacer, ¿no? Y cómo podemos apoyar a esas comunidades que están ahí cuidando la fuente de agua, para que ellos tengan unas alternativas, para que no estén mirando de talarse el bosque, ¿no? Y hay muchas buenas, están cultivando truchas, ¿no? Hay también avanzando en la transformación de algunos productos, ¿no? Y tratando de enlazar al mercado, ¿no? Y mejorando su producción, ¿no? Por ejemplo, el café también, antes de producir café así a un nivel bastante precario, ¿no? Ahora ya tienen variedades, ¿no? Mejoradas, hacen mejor procesamiento de secado, de cosecha, de extracción, ¿no? Y poder vender el café ya para exportación, ¿no? Al mercado nacional. Entonces, todo ello nos lleva a pensar que sí hay posibilidades, ¿no? Y hay muchos productos que están detrás de ellos que todavía no se han valorado, ¿no? Por ejemplo, la lúcuma, la chirimoya, que somos una zona de alta variedad de chirimoya, ¿no? En la zona alta. Entonces todavía hay tareas por hacer, ¿no? Y son expertos reforestando. Hay mucho trabajo de reforestación en la parte alta. Que lo hacen por iniciativa propia y en algunos casos apoyados por empresas privadas o proyectos de inversión pública, ¿no? ¿Por qué es importante reforestar, Paul? Y aquí sí quisiera que fuera súper enfático, porque vemos que en las ciudades, ¿cierto? No solamente aquí en Piura, en Cajamarca, en Trujillo, en Chiclayo, los gobiernos municipales ven árboles y los talan para construir una pista, para construir una vereda, ¿cierto? Fueron 18 molles, me parece, en Cajamarca. En Trujillo también el alcalde mandó a talar en varias zonas. En Piura hemos visto que se han talado para construir toda la avenida Cuchín, para mejorar la de Castilla, la Guardia Civil, en el parque famoso de las aguas. Entonces, ¿por qué es importante que mantengamos la vegetación, las áreas verdes y sobre todo reforestar? ¿Por qué es importante? Sí, bueno, las plantas en sí, ¿no? O sea, los árboles, los arbustos, los hierbas, tienen muchos beneficios, ¿no? Desde lo más conocido de que nos enseñan en la escuela, que dan oxígeno, ¿no? Pero tienen mucho más, ¿no? Bueno, nosotros no valoramos, ¿no? Estar debajo de un árbol, debajo de un algarrobo en esta zona cálida, ¿no? Como Piura, es otro. Son reguladores de temperatura. Tener otro clima, un microclima ahí, ¿no? Fresco, ¿no? Y además muchos recuerdan Piura, ¿no? El algarrobo y debajo el campesino con su pote de chicha, ¿no? Que cada vez hay menos algarrobos. Y cada vez, ¿no? Y en el algarrobo una planta tan prodigiosa, ¿no? Con ese fruto que tiene mil usos. Y bueno, ¿no? En las ciudades obviamente para regular es el clima, ¿no? Y cada vez la temperatura nos agobia más, vemos más problemas asociados a ello, ¿no? Y el cambio climático, el incremento de temperatura, menos agua y todo. Entonces, vemos que deberíamos, ¿no? Por eso también viene de casa, ¿no? ¿Cuántos tenemos
un arbolito se queda en nuestra casa, no podemos organizarnos para reforestar nuestras calles, ¿no? Eso se ve poco, ¿no? Y cuando uno camina por las calles no hay donde cobijarse, ¿no? Del sol inclemente, ¿no? A mediodía en Piura, imagínate caminar. Es, los parques, ¿no? También deberían ser, y eso, hay pocos parques en Piura que tienen vegetación donde uno puede cobijarse, recrearse, ¿no? Hacer un sano esparcimiento, ¿no? Entonces debería ser, ¿no? Desde la ciudadanía, desde los vecinos agrupados, ¿no? Los alcaldes, ¿no? Y en general, ¿no? En la región, ¿no? Para reforestar y volvernos más verdes, ¿no? Y menos gris. Sí, bueno, lo verde a veces se asocia un poco, se estigmatiza, ¿no? Tú sabes que a veces a la gente que defiende los verdes, ¿no? Se les suele, como se politiza todo, se les suele decir que es un frotal, un Antidesarrollo. activista, un antidesarrollo, Sí, antimodelo económico, sí, ¿cierto? Pero estamos viendo que no estamos defendiendo un modelo de desarrollo, sino estamos defendiendo la vida. exacto. Hablando de eso, Paul, existen algunas actividades, y esto hay que decirlo, ¿no? La gestión del agua pasa también por la gestión del uso del agua, ¿cierto? Entonces, como tú mencionas, hay que usarlo responsablemente, evitar las duchas largas, ¿no? Cuidarla, etcétera, etcétera. Pero hay que decir que hay actividades que utilizan más agua que otras, ¿no? Sí. ¿Cuáles son aquellas actividades que presionan el recurso hídrico? En Piura, por lo menos. En general, ¿no? Bueno, la agricultura no es no, si es que no cambiamos ese sistema de riego por inundación, siempre va a haber una alta demanda, ¿no? Para la agricultura, ¿no? Y sabemos que eso genera mucha fuentes de trabajo, ¿no? Se dinamiza la economía, ¿no? Pero las grandes empresas que han venido ya nos están dando la lección de que sí se puede, ¿no? Porque utilizan esa tecnología, ¿no? Ahora los pequeños agricultores falta incentivarlos hacia ello, ¿no? Eh, luego las crecientes zonas urbanas, ¿no? Las ciudades grandes que cada vez van creciendo más, como Piura, Sullana, Talara, Paita, ¿no? Que son las principales, pero hay muchas más ciudades o pequeños centros poblados que están también creciendo que necesitan, ¿no? Y hacemos una fuerte presión porque cada vez es más y ya no hay de dónde, ¿no? Y ahorita tenemos ese problema, ¿no? Entonces, eso también hay que pensar, ¿no? En el sentido de no crecer más poblacionalmente, sino ver, ¿no? Cómo se aseguran los recursos para, Hay que porque planificar, ¿no? que va a ir obviamente en crecimiento, ¿no? Eso se da en Y las luego ciudades. tenemos proyectos extractivos también, hay que decirlo, ¿no? Precisamente hay un proyecto en los páramos, ¿no? O cerca de los páramos de Huancabamba, en la comunidad segunda y Cajasillanta, ¿no? Comunidades de Ayabaca y Huancabamba. Un proyecto que viene desde hace más de una década, ¿no? Que pretende ejecutarse ahí, que es el proyecto Río Blanco, ¿no? De la multinacional Sijín, ¿no? Por cierto, son chinos. Entonces también ahí hay un proyecto que pretende ejecutarse, pero que no cuenta con la licencia social y el respaldo de la población. ¿Cuál es tu lectura ahí, Paul? Sí, de hecho que tocará ver qué es lo prioritario, ¿no? Y qué es lo que va a ser beneficioso para Piura como región en el largo plazo, ¿no? Si queremos tener la dicha, ¿no? El resurgimiento de la economía en un corto plazo y después qué va a pasar. O si queremos seguir creciendo sosteniblemente, ¿no? Con nuevos productos que ya nos están haciendo características, nos están poniendo en los ojos del mundo, como la arándano, como la uva, ¿no? Y otros productos, ojalá también podamos convertir en algún momento en la ganadería, ¿no? O en otros productos, lo de la pesca también. Entonces todo está asociado, ¿no? Todo tiene que ver y todo pasa por esto, ¿no? Por la sostenibilidad que tengamos, ¿no? Y en el manejo de nuestros recursos, porque de ahí viene el pilar, ¿no? Para poder mover todas estas economías. Pero además ¿no? es un tema de priorización, ¿no? Ahora mismo hay que priorizar el recurso hídrico y lamentablemente las industrias extractivas son las que más agua utilizan, ¿cierto? Y eso está demostrado. Entonces, ¿qué se tiene que priorizar, como tú bien señalas? Es un tema de priorización. Sí, y las que causan daño irreversible, ¿no? Entonces, Exactamente. no podríamos
O sea, no habría cómo, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué es lo que queremos para nuestro futuro y nuestro desarrollo. Una última, Paul, antes de terminar este Facebook Live y TikTok Live. Eh, ¿Cómo podemos, o digamos, tú tienes una experiencia muy fuerte en el sector privado, ¿no? Hay que decirlo, has trabajado en varias ONGs, en tema de gestión del agua, ¿no? Pero desde el lado privado. ¿Qué crees que le falta a la gestión pública, ¿no? Para tener un buen manejo, una buena planificación, aprender de esta sequía del 2024 y mejorar el sistema de gestión hídrico en la región? ¿Qué crees que le hace falta? Como recomendaciones, digamos. Sí, yo creo que a veces el tema de decisión, ¿no? Es muy, bueno, somos un país muy centralista, ¿no? Que nuestras decisiones a veces de gran impacto, de mayor escala, tienen que tomarse en Lima, ¿no? Y no como en región, ¿no? Pero eso es algo que podría cambiar si es que los gobernadores se ponen de acuerdo y podrían empezar a mirar más hacia sus regiones, ¿no? Y no aisladamente, porque son 24 regiones, ¿no? Entonces podrían hacer presión, ¿no? Desde ese punto de vista. Ahora, la burocracia no es algo que en el sector público hace lentizar mucho las cosas, retrasa, ¿no? Y es darle vueltas, ¿no? Ya lo hemos vivido con el desastre del fenómeno del Niño 2017, ¿no? Y casi no se ha avanzado nada, ¿no? Ahora estamos sequía, de que seguro va a venir un periodo lluvioso, no sabemos, pero poco es lo que se ha avanzado, ¿no? Poco es lo que se ha avanzado para las lluvias, ahorita estamos en sequía y tampoco estamos preparados, ¿no? Estamos Entonces, de emergencia en emergencia. sí, y no hemos hecho nada ahorita. Hay pocos pozos que están funcionando para poder atender esta emergencia hídrica, ¿no? Bueno, ya viene el ministro y dice, vamos a reactivar, vamos a hacer nuevos pozos, está bien. Pero es una solución reactiva y no estamos preparados, ¿no? Para esto, que ya la naturaleza nos va dando señales. Vamos cambiamos del otro lado, si viniera una lluvia, ¿estamos preparados? No, No, tampoco. tampoco estamos preparados. Entonces, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué se hace tan lento esto? ¿No? ¿Y por qué no se toman las decisiones oportunas, ¿no? Y mirando hacia el futuro, porque de que va a llover, fuerte, poco, va a tener que llover. No creo que nadie quiera que llueva ahorita en esta época, todos estaban rogando que llueva poquito, pero va a llover, Ojalá, ¿no? Senami ha Ojalá. dicho que no va a llover hasta Mm, diciembre, por lo menos, mm, fin de año. Ojalá que el próximo año en enero se... sí. Y ahí viene la pregunta también, ¿no? Tenemos 43 millones, o de repente un poco menos, porque se ha dado 15 millones de metros cúbicos a la agricultura de Poechos, nos estamos quedando sin agua, y si no llueve, ¿qué hacemos, Paul? Bueno, es la pregunta complicada, ¿no? Ver ahorita qué a la mano que tenemos, ¿no? Los pozos es una solución, ¿no? Que podría ser. Ah, luego, de lo que he visto ahora en esta última visita, ¿no? En las fuentes de agua que provienen de estas áreas que están protegidas, que están en buena conservación, todavía sigue fluyendo agua. Lamentablemente es poca y se seca en el camino, se usa en el camino. Y poco es lo que llega Ujú. hacia los reservorios, ¿no? Entonces hay que mirar ahí, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y cómo nos preparamos hacia un futuro, ¿no? Para poder revegetar, restaurar, recuperar todas esas áreas que se han perdido, porque sabemos que si recuperamos eso nos van a dar más agua, ¿no? Y vamos a tener más oportunidades siquiera, tener un poquito más de agua para al menos ayudar a disminuir toda esta crisis, ¿no? Muy bien, muy bien. Ujú. Ha sido Paul Viñas quien estuvo con nosotros conversando sobre las soluciones ante esta crisis hídrica súper fuerte que se presenta en Piura. Esta ha sido una edición más de su programa Piura Sostenible. Les agradecemos a quienes nos siguieron a través de Facebook Live y TikTok Live, y ya les estaremos comunicando un nuevo programa de Piura Sostenible. ¿Sí? Que tengan buen día. Muchas gracias por habernos seguido. Hasta una próxima edición.